JC Press Comunicaciones presenta Palabra de Mujer, un grito al unísono para que lo escuchen todos. Palabra de Mujer, para luchar por los derechos y el empoderamiento de las mujeres. Palabra de Mujer, con la conducción y producción de Roxana Gutiérrez Salazar. Dirección y producción general, Javier Cárdenas Matos. ¿Quién inventaría tanta tontería? Son mágicas flores de acero que piensan primero en los demás. No tienen miedo a caer, pues saben sacudirse. Amigos de Palabra de Mujer y la 97 Digital, es un placer estar nuevamente con ustedes en este su programa Palabra de Mujer. Le damos la bienvenida, como siempre, a mi compañera, la abogada Violeta Oliveros. Bienvenida, Violeta, ¿cómo estás? Gracias, Roxana. Bien, espero que tú también. Bueno, un saludo especial para todos los radioyentes de Palabra de Mujer. Tenemos muchas cosas que hablar en este programa. Adelante, Roxana. Así, Violeta, ¿no? Y para comentar sobre el Día de la Lucha contra el Cáncer, más que un simple día, es la manera de cómo ofrecer oportunidad para reflexionar, ¿no? Pensar lo que queremos hacer para comprometernos y actuar en cuanto a esta enfermedad, ¿no? Y sobre todo prevención y detención temprana, ¿no? Que realmente es primordial para poder no aumentar pues la incidencia en esta enfermedad, ¿no? Solamente a manera de dato, pues esta enfermedad provoca 9,6 millones de muertes al año y realmente los factores que nosotros la mayormente sabemos es por el consumo de alcohol, la alimentación, no tenemos una buena, adecuada alimentación, actividad, el estrés, ¿no? Y bueno, también sabemos que hay varias campañas última que ha sido en el 2019, se estaba comentando sobre el Día Mundial contra el Cáncer, es Yo soy y voy a, ¿no? Esa era una de las últimas campañas que se había lanzado, y esta incidencia pues del cáncer se da en 150 casos por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces la cifra es realmente alarmante, ¿no? Porque se dice que si en el 2006 teníamos aproximadamente 8,2 millones de casos, entonces para esto ya estaríamos triplicando la cifra, ¿no? Y además del último incidente en la cual hemos estado nosotros espectadores y más que nada consternados por la noticia, ¿no? De que estos jóvenes violaron pues a una joven mujer, ¿no? Bueno, nos ha causado mucha indignación y esperemos pues que se haga justicia, ¿no? Tus comentarios, Violeta, acerca de estos dos Bueno, temas. Roxana, creo que esto de lucha contra el cáncer es un día para reflexionar, un día para no solo comentar, sino hacer un llamado a la población que no esperemos aún tener algún síntoma. Y ya a una edad prudente, las mujeres después de los 30, 35, es obligatorio hacerse el autoexamen, hacerse sus chequeos preventivos y especialmente los adultos mayores, frecuentemente por lo menos anual, ¿no? Y ahora sabemos que no solo del cáncer o han sido parte de ser afectados de este problema, no son solo adultos, sino también jóvenes. Así es que se hace un llamado a que la salud preventiva es lo ideal. El cáncer no avisa hasta el final. Así es que creo que hay que trabajar y ha sido una semana muy importante para poder sensibilizar a la población que lo primero hay que estar atento a cualquier signo de cambio y nuestro chequeo preventivo anual. Además, Rosana, en cuanto a esta violación grupal, creo que sí es un llamado y una sanción no solo moral, sino también una sanción severa penal a estos jóvenes. No puede ser posible, y la ridícula, lamento las declaraciones de un colega que haya comentado que bueno, la violación se dio porque esta chica pues es súper sociable, es una chica que le gusta mucho la vida social. Me puede gustar la fiesta, me puede gustar ser social, me puede gustar estar, por último, en la forma como yo me vista. Eso no implica que alguien pase, ¿no? Por encima de lo que yo pueda autorizar con mi cuerpo. Más aún, mire la salvajada, disculpando el término, que ha producido ya un problema no solo físico, sino mental en la persona. Y debe ser sancionado no solo
una sanción moral, sino penal y ejemplar además, y que el Estado tome cartas en el asunto, el gobierno actual, el Ministerio de la Mujer, que esa jovencita necesite una terapia urgente. Ojalá podamos volver y haya olvidado ese escenario tan traumático, además dramático para ella, ¿no? Así es, Violeta, ¿no? Nada justifica que toquen a una mujer, ¿no? Y esperemos que realmente el Ministerio de la Mujer o el Estado, pues, ¿no? Le pueda dar apoyo en este caso. Gracias, Violeta, y gracias por tus aportes. Y bueno, ahora entramos a lo que es el bloque Mujer en la Noticia con Leslie Silvera. Bienvenida, Leslie. ¿Qué nos tienes preparado para esta semana? Hola Roxana, Violeta y a todos nuestros oyentes del programa. Un gusto estar de nuevo con ustedes para brindarles la información referente a la mujer. Bueno, compañeras, comentarles que el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha reportado que se han dado 101 feminicidios en lo que va del año. La representante del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sacieta, comunicó que hasta septiembre se han registrado más de 100 feminicidios y más de 6.000 casos de violencia sexual a nivel nacional. Además, de acuerdo a lo informado por Sacieta, se han registrado más de 1.000 casos de violación sexual, donde 1.255 se tratan de niños y adolescentes. También se informó que a través de la línea 100 se han recibido más de 145.000 llamadas entre marzo y septiembre. Hablamos desde que empezó la emergencia sanitaria. Estas cifras fueron presentadas en la reunión virtual de la Comisión de la Mujer en el del Congreso de la República. Sin duda, esas son unas preocupantes cifras. Esperemos que el Ministerio tome las medidas respectivas para poder lograr que estas cifras no aumenten. Y hablando un poco de la Comisión de la Mujer, justamente la Comisión ha aprobado por unanimidad solicitar a la mesa directiva del Congreso la realización de un pleno mujer para el próximo noviembre. La medida fue aprobada tras la propuesta de la congresista Arlet Contreras, quien indicó que esta sesión plenaria se realizará con el marco de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de la Mujer contra la Mujer, que es el 25 de noviembre. Esperemos que esta solicitud sea aprobada por el Congreso y se traten las problemáticas más importantes referentes a la mujer, ¿no? Y bueno, en otro ámbito, compañeras, tenemos que el INEGI ha brindado un porcentaje respecto al área laboral, donde se dio a conocer que las mujeres ganan 500 soles menos que los hombres por realizar el mismo trabajo. Esta brecha de género se acentúa más en las mujeres y hombres mayores de 45 años. En este grupo, las mujeres ganan un 30% menos que los hombres, mientras que la brecha se reduce en los más jóvenes, donde esta brecha alcanza el 20%. Según el informe Guía para la Igualdad Salarial del Ministerio de Trabajo, esta desigualdad salaria se origina por factores subjetivos o no explicados. Esto quiere decir que los empleadores asocian a la mujer con el trabajo doméstico o del cuidado de los hijos, y también, en su mayoría, por la discriminación de género. Sabemos que esta brecha salarial no es el único problema en el Perú. También esta brecha salarial se da en el mundo. A nivel mundial, las mujeres ganan 16% menos que los hombres en un mismo puesto de trabajo. Y aunque la ONU está trabajando para disminuir, aún es muy difícil ver un gran progreso respecto a este sector. Y bueno, Roxana, Violeta, como ustedes venían comentando en un inicio del programa, el 19 de octubre se conmemoró la lucha contra el cáncer de mama. Y respecto a este importante tema, tenemos a la doctora Tatiana Vidaurre del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, quien nos hablará más acerca de esta fecha. Doctora, ¿cómo está? Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias, un gusto. Gracias por la invitación y feliz de compartir unos momentos, el conocimiento sobre el cáncer de la mama en esta semana donde ha sido el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Y cuéntenos, doctora, un poquito para que nuestros oyentes sepan más al respecto de esta fecha tan importante. ¿Cuál es el significado de esta fecha y el objetivo justamente de esta lucha? Sí, cada 19 de octubre simboliza una llamada de acción en la lucha contra el cáncer de la mama, donde la idea es un poco sensibilizar y
informar, concientizar sobre la prevención del cáncer de la mama, ya que tenemos en el Perú 7.000 mujeres con cáncer de mama, mujeres con diagnóstico nuevo, o sea, en el año se diagnostican este número de mujeres y 1.800 mujeres fallecen de cáncer de mama en el año en el Perú. Y también podemos decir que 19 mujeres al día tienen el diagnóstico de esta enfermedad, es decir, que el cáncer de mama se ha convertido en el primer cáncer en la mujer. Antes era el cáncer de cuello uterino, el cáncer de cuello uterino ha bajado al 5º lugar. A pesar que nuestras mujeres tenían antes 65% de casos de cáncer y se ha reducido en 5%, esto parece que fuera poco, es un trabajo muy intenso para bajar estos números, por eso hay que seguir haciendo incidencia en la prevención, en la detección temprana del cáncer para seguir en ese rumbo y así disminuir la mortalidad por cáncer, no solo en la mujer, sino en toda la población. Justamente usted que se refiere mucho a estas preocupantes cifras que tenemos y a la lucha, ¿qué actividades se están realizando justamente para esta lucha contra el cáncer de mama? Justamente en esta semana que se ha dado la fecha conmemorativa. Sí, hemos estado en la Semana Perú contra el Cáncer, donde se han desarrollado diferentes actividades de sensibilización, sobre todo nosotros hemos estado en la parte del cáncer de la mama, apoyando con el Club de la Mama, con los pacientes de cáncer de mama, Club de la Mama INEN, donde se ha hecho el desfile Siempre Bellas, donde cada paciente con cáncer es una voz que nos dice que con cáncer también se puede vivir bien, se convierte en reina, desfila y llama a la acción y dice a las demás pacientes, a las nuevas pacientes que se puede vencer el cáncer, transmitiendo optimismo, entusiasmo, esperanza. Ese desfile, a pesar que este es el 15º desfile, a pesar de la pandemia, dijimos no se puede dejar de realizar, se han hecho, digamos, una transmisión virtual, las pacientes hicieron una pasarela hospitalaria y después en un estudio recrearon un desfile con traje típico y traje de noche, y salió muy bonito. El otro también iluminamos diferentes edificaciones representativas de Lima, como son la Municipalidad de Lima, el Congreso de la República, el mismo INEN, de rosa. Ese mensaje que siempre lo hemos hecho desde el año 2011, apoyados por Estée Lauder, que siempre hace la campaña, el Lazo Rosa también, y ahí de estas campañas, la creadora del Lazo Rosa es de la compañía Estée Lauder, ¿no? Entonces, todos estos mensajes preventivos que hacen que la mujer se diagnostique más tempranamente el cáncer, es lo que hacemos en la Semana Perú contra el Cáncer y el Día contra el Cáncer de la Mama. Sí, justamente algo fue muy destacable sus actividades que estuvieron haciendo esta semana. Justamente en el Congreso de la República habían pintado las paredes de rosa. Más o menos ha sido factible realizar esas actividades, no ha tenido ningún problema, ningún impedimento ni nada por el estilo. Se han hecho las diferentes actividades de acuerdo a una dinámica muy, muy sencilla, no es como antes, ¿no? Antes eran muy masivas, ¿no? Pero creo que es importante seguir participando, creo que es importante visibilizar la lucha contra el cáncer, porque el cáncer no espera, y más allá de la pandemia es importante mencionar que nuestros pacientes tienen que seguir siendo atendidos, que hay que vencer los miedos para ir a los hospitales, hay que seguir, mantener la continuidad de la atención en los servicios oncológicos, porque el cáncer necesita no solamente ser diagnosticado a tiempo, sino necesita los servicios. Justamente hablando un poco de la atención,
Sabemos que ahora debido a la pandemia, la mayoría de las clínicas, hospitales prefieren, o bueno, cita virtual, ¿no? En este caso, ¿cómo una persona podría realizarse un chequeo? ¿Cómo se está brindando el servicio oncológico, bueno, la atención oncológica, ¿no? ¿Se sigue siendo de forma virtual o ahora se está dando semipresencial? Bueno, en el caso de mi especialidad, que es medicina oncológica, y yo trabajo en esa área en el INEN, nunca hemos cerrado la atención presencial. Es más, personalmente he ido todos los días a la institución durante toda la cuarentena, la pandemia, a pesar que había muchas opciones digamos, de hacer teleoncología. Consultas, ajá. Virtuales. Y había un grupo de médicos que hacen las consultas virtuales también, pero la idea es no parar la atención. Se ha seguido atendiendo a los pacientes presencialmente y se ha empezado a priorizar pacientes que podían ser seguidos mediante teleconsulta, telemonitoreo, teleseguimiento, sin que eso implique, digamos, el hecho de limitarle el acceso al servicio, sino para tratar de resolver el problema de que ese paciente está en regiones y no llega a la institución o no podían llegar porque era difícil movilizarse de un sitio a otro. Tendrías que enviar los medicamentos también, esos pacientes estaban en tratamientos y no podían perder los medicamentos. Entonces, todo este apoyo de la tecnología a través de estos sistemas de oncología han sumado a esa opción de que el paciente no pierda el tratamiento o resolverle ese problema de la dificultad de acceso presencial al sistema. Y creo que eso es importante y en el futuro estos aprendizajes probablemente se van a estandarizar y van a servir con los datos claros, van a servir de una nueva oportunidad para mejorar, una mejoría con, digamos, con el uso de la tecnología. Sí. Para cambiar muchas cosas, ¿verdad? Y por último, doctora, a ver, algún mensaje que quiera dar a nuestros oyentes acerca de esta lucha mundial contra el cáncer de mama, para que nuestros oyentes puedan a usted, más que todo, tengan conciencia de esta importante fecha, ¿no? En general, creo que hay que mencionar que el cáncer hay que detectarlo cuando no hay síntomas, cuando está en silencio, cuando creemos que estamos sanas. Sobre todo a las mujeres, que a partir de los 40 años hay que hacerse los chequeos médicos preventivos con la mamografía. Si el médico especialista te dice que hay que hacerte examen complementario con la ecografía, no hay problema. La idea es pasar una vez al año esta evaluación. Y las mujeres que tienen familiares directos, o sea, una línea de familia donde hay mujeres, mamá, hermanas, abuelas con cáncer de mama, cáncer de ovario, hay que adelantar los chequeos médicos preventivos a partir de los 30 años. A veces es necesario también pasar por una consejería genética. Y las mujeres jóvenes, ¿no? Las mujeres adolescentes, desde a partir también de los 20 años, hay que aprender a cuidar nuestro cuerpo, el apoyo que podemos dar como cuidado de nuestra salud a través del autoexamen de la mama. Podemos apoyar detectando anormalidades, anomalías que la mayoría de veces van a ser benignas. No tener miedo de hacerse el chequeo del autoexamen de la mama, porque probablemente lo que encuentres o algún cambio va a ser benigno, pero te va a permitir acudir al especialista y aprender cuál es la lógica de la prevención del cáncer de la mama. Y para todas las enfermedades, la detección del cáncer en cualquier tipo de cáncer a partir de los 20 años es importante tener controles de salud en general.
Controles anuales, ¿verdad? Justamente usted destacaba mucho sobre que a veces nosotros los jóvenes pensamos que todavía no debemos hacer ese tipo de exámenes, pero es que la verdad nosotros también debemos llevar un examen, sobre todo preventivo, ¿no? Porque la prevención nunca va a ser mala, al fin y al cabo. Bueno, muchas gracias, doctora Tatiana Vidaurre, por esta entrevista y, bueno, adelante estudio. Y bueno, compañeras, estos fueron los importantes comentarios de la doctora Vidaurre respecto a esta destacable fecha. Recalquemos que es muy fundamental que nos hagamos un chequeo anual. Como se dice, más vale prevenir que luego lamentar. Violeta, Roxana, escucho sus comentarios respecto a este tema. Bueno, sí, en realidad muy interesante la entrevista en esta semana de lucha contra el cáncer de mama en especial, pero también es de lucha contra el cáncer en general. Los seres humanos tenemos que estar sensibilizados, que hay que estar en chequeos preventivos, pero lo más importante, quizás nos faltó tiempo comentar con la doctora, hay un programa que se llama Plan Esperanza en el INEN. El Plan Esperanza es un programa donde todo ciudadano que tenga CIS o no puede ingresar y hacer todos sus exámenes, no solo de forma preventiva, sino ya cuando además hay sospecha y los tratamientos son inmediatos, ya que está subvencionada e implementada con un presupuesto del Estado donde no debe costar nada, ningún examen auxiliar y tampoco las medicinas que corresponde a su tratamiento y la cirugía. Es muy importante comentar porque el tema de cáncer es muy costoso, muy costoso. Entonces, solo un llamado a eso y seguramente vamos a tener otra oportunidad para la siguiente entrevista y podamos hablar de este programa que es tan interesante en nuestro país, que ha sido implementada y cómo está el presupuesto además de eso, ¿no? Roxana. Ok, sí, Violeta, ¿no? Como tú nos dices, sensibilizar este tema, muy interesante lo del Plan Esperanza, porque no todos tienen conocimientos, ¿no? Sobre este apoyo que se le brinda a la población y también recalcar un poquito la sensibilidad en algunos profesionales de la salud, ¿no? Porque a veces tienen sus propios laboratorios o sus propios, ¿no? Sus consultorios, y el costo para adquirir o hacerse un Papa Nicolau, sobre todo en esta emergencia sanitaria, en esta coyuntura, es, ¿no? Un poco, no muchos pueden tomarse un examen, ¿no? Y eso contribuye a otras cosas también, ¿no? Y hablamos ya de ética. Entonces, sí, sensibilizar en caso del tema del que estamos hablando. Y bueno, con lo que estabas hablando, Leslie, también sobre la discriminación en género en el caso de persecución ¿no? En el caso de trabajo de la mujer, ¿no? Que realmente sí es preocupante y que, bueno, también influye otro factor que es la edad, ¿no? Entonces, cuanto la mujer tiene más edad, es más difícil encontrar trabajo y lamentablemente en esta urgencia sanitaria, pues las mujeres tienen que trabajar y no hay de otra, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Violeta, muchas gracias, Leslie. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Ahora entramos a otro bloque, que es el bloque social, económico y político. En lo que respecta a social, vamos a hablar un poquito de lo que es América Latina y el Caribe, ¿no? Solamente para hablar de algunos datos, del 8,2% de la población mundial, que es la porción que le corresponde a América Latina y el Caribe, se ha registrado pues el 28% de casos de contagio y 34% de muertes hasta finales de septiembre. En lo que respecta a nuestra región, que viene a ser Perú, ya vamos contagiados más de los 870.000, y bueno, en cuanto a decesos, más de los 33.000, ¿no? Hospitalizados estamos en 5.656 aproximadamente, ¿no? Y en cuanto al avance de la vacuna, pues según los aportes que están brindando estas instituciones de la Cayetano Heredia de la universidad, ya van 2.500 vacunas, ¿no? Y se espera que la próxima semana lleguen a las 3.000 dosis completas, ¿no? Además, que también se ha promulgado en esta semana una ley en la que declara la necesidad pública de interés nacional la construcción de un hospital, ¿no? En la provincia de Calca, en la región del Cusco. Y bueno, también se ha publicado un decreto supremo, ¿no? Donde dan medidas especiales a las regulaciones de situaciones migratorias para los extranjeros, ¿no? Esta en la cual te permite la emisión de un carnet de permiso, ¿no? Es un permiso temporal
que va a tener vigencia de 1 año y puede salir mientras se da este proceso 30 días en el caso que quisieras viajar, ¿no? Y por otro lado, también se ha recibido muchas críticas en lo que va, ya que los parlamentarios por la reincorporación de esos 14.000 maestros que no tienen títulos, ¿no? Y que no han aprobado pues las evaluaciones, ¿no? Han decidido reconsiderar la votación y regresar el proyecto a la Comisión de Educación. Bueno, solamente para recalcar que es un momento de darle la importancia realmente a la educación y, bueno, establecer los criterios pues de evaluación, ¿no? También se ha comentado que el retorno a clases va a ser flexible el próximo año. No tienen seguro que las clases empiecen pues en marzo del próximo año, ¿no? Y bueno, por último, que el mandatario pues aprobó un decreto supremo, ¿no? De asistencia a las playas, ¿no? De acudir los lunes y los jueves y los fines de semana solamente para hacer algo de deporte, ¿no? Además las reaperturas en las iglesias, ¿no? Que también se va a dar a partir del 2 de noviembre, que no va a incluir pues las misas, retiros, bautizos, matrimonios y otras ceremonias que brindan. Y bueno, y si va a haber algún servicio funerario, se va a poder hacer siempre y cuando no tenga relación con lo que es el COVID-19. ¿Algo más que agregar, Violeta? Bueno, Roxana, creo que nos alegra un poco en parte de los comentarios es que ha disminuido un poco en cuanto a los contagios COVID. Creo que la población debe tomarlo de forma responsable, no nos debe llevar al triunfalismo, porque todavía tenemos etapas en que esto tiene que seguir disminuyendo, pero también cuidándonos. Creo no olvidarnos de esas 3 acciones necesarias, que son el distanciamiento, el uso de mascarillas y el lavado de manos, ¿no? Y en cuanto a los temas de educación, tú sabes, en un país no hay mejor inversión en educación si es que tú quieres tener un país en desarrollo. Y creo que el Congreso tiene que jugar un rol importante. Han vuelto a revisar. Esperamos que tomen las acciones necesarias, que no corresponde los maestros que no estén preparados puedan enseñar a nuestros hijos, a nuestros sobrinos. Creo que la meritocracia en toda carrera es importante, porque si no, no podemos quedar plasmados con lo que nos terminamos en la universidad y por último, no tienen los títulos correspondientes. Yo sé que las oportunidades tienen que ser de capacitación y otros, pero también es voluntad de cada maestro cuánto es lo que tú enseñas y qué es lo que sabes. Y creo que el título implica también una demostración formal, pero también de legitimidad hacia tu profesión. Entonces es importantísimo esos 14.000 maestros, aunque le escuché decir a uno de los congresistas que es posible que ya hay una parte que se hayan titulado. Entonces vayamos a las competencias, vayamos a las evaluaciones. Y eso es importantísimo, es importantísimo. Creo que la educación es la matriz de todo en un país y es importante esa etapa y podamos superarlo, ¿no? Entonces, solo un llamado, que los padres de la patria tengan mayor, en todo caso, una acertada decisión. No nos pueden dejar por algunos actos lobistas, porque sabes que ahí dentro de los congresistas son dueños de universidades y no sabemos en esas universidades qué tipo de profesionales puedan tener, porque al final no se dejan a veces fiscalizar, ¿no? Eso es Roxana. Para más contenido, visítanos, dale me gusta y síguenos en nuestra página de Facebook, Palabra de Mujer. ¿Quién les ha llamado el sexo débil? Bueno, tenemos un poco más, ahora nos vamos al bloque de economía, solamente para ver un poco en el tema económico, la contracción de 8,1% en lo que va en el 2020 en la región de que viene a ser América Latina y Caribe, ¿no? Y los porcentajes que se ha enmarcado el desempleo, ¿no? Que ha sido muy marcado entre el 20% en algunos países grandes, y bueno, llegar hasta el 40, casi 40% del que estamos hablando en nuestra región que viene a ser Perú, ¿no? Y lo que contribuye a este dato es que las personas que laboran, pues, en el caso de nuestro país, requieren mucho de la proximidad física, ¿no? Y pocas personas son los que les ha permitido en esta coyuntura de emergencia sanitaria de permitir un teletrabajo, ¿no? Que viene a ser a distancia, ¿no? Y bueno, y eso le acompaña la informalidad, como ya siempre hemos venido hablando sobre esto, y la pobreza. Entonces, por eso que las fuertes caídas que se ha tenido
bueno, eso nos va a conllevar a una lenta recuperación. Además que somos un país de turismo, en la cual el porcentaje, ¿no? Pues en estas economías, pues son muy altos, los porcentajes son muy altos, ¿no? Y eso hace que, bueno, la economía pues, sufre una, como se dice, una parálisis, ¿no? Económica. Y bueno, también se habla de las deudas empresariales, ¿no? Que ha aumentado de un 14% a un 29%, ¿no? Y también se habla de la deuda pública, ¿no? Que ha alcanzado niveles de 43%, ¿no? Y que se proyecta hasta el 2025. En cuanto a la medida de los bancos, sobre todo en economías emergentes, pues han tenido que reducir sus tasas, ¿no? Han tenido que hacer una intervención en el mercado cambiario, ¿no? Han recortado encaje legal de los bancos para poder tener liquidez, ¿no? Y bueno, dar facilidades crediticias, más que nada, ¿no? Se ha aprobado una propuesta para modificar también el sistema de pensiones, ¿no? En la que tengamos que aportar obligatoriamente un sistema de reparto y ambos sistemas estén gestionados bajo, podría decirse, bajo el mando de un Estado centralizado, ¿no? Que va a depender de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y bueno, y ahí ver algunos ajustes que se considera, pues, las bajas pensiones de jubilación, las bajas coberturas y los altos costos de administración. Bueno, y esto es lo que corresponde en lo que es el bloque económico de la semana, Violeta. Sí, importantísimo los temas en cuanto a la disminución de tasas de interés, pero además también el Congreso está atrás del retiro del 100% de los fondos para mayores de 65 años que aportaron en la ONP, ¿no? Esperamos que esto hay que repensarlo bien porque hay que dar su buen uso o a qué nivel dejamos desamparado a los pensionistas. Entonces creo que eso tienen que repensarlo. Tiene que haber una reforma total, ¿no? Del sistema de pensiones en nuestro país, porque no solo es que tú recibas y al final quedas desamparado, sino debe haber un sistema de seguro para tus pensiones al final, con una cantidad que es importante para tu supervivencia, por lo menos en los temas vitales, que tengas salud, que tengas alimentación y el cuidado, porque más no se puede pedir tampoco, no va a estudiar, uno va a hacer sus viajes, a veces hay posibilidades, pero no puede quedar un dinero como que ya sin recoger. Hay gente que deja de trabajar y ya no aporta más, y ese dinero se queda en pérdida, porque ya no van a seguir aportando. Trabajas de 15 años, no completaste la edad y tampoco el aporte, ¿no? Entonces ese dinero se pierde y creo que tienen que tomar alguna decisión allí. Pero es importante también este refinanciamiento y congelamiento de deudas en los bancos, pero no está siendo obligatorio. Y eso es lo que deben también fiscalizar. Solo pueden estar los bancos que desean. Y cómo es que en reactiva han ingresado algunos bancos donde sí propusieron las facilidades del caso, pero no está siendo fiscalizado. Y eso sí creo que hay que seguir visibilizándole porque también van a cometer muchos abusos. Yo te reprogramo, pero después el interés ahí está, ¿no? Creo que es importante seguir viendo estos temas que no afecten al bolsillo y creo que el desempleo continúa, no ha todavía nivelado y ojalá necesitamos mayor inversión para que haya mayor empleo, porque ha bajado y sigue bajando cada día más el ingreso vital en cada uno de los hogares, ¿no? Escucha Palabra de Mujer todos los sábados a través de Radio La 97 FM, siempre en frecuencia. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Bueno, ahora viene el bloque político. Te doy el pase, Violeta. Gracias, Rosana. Sí, el panorama político nos hace ver que va calentando los motores hacia el proceso electoral que se nos avecina. Todos los partidos entiendo que están preparando sus listas congresales que tienen programado las fechas para entregar y convocar a elecciones internas. Entiendo que en todos los partidos están que arman su plancha presidencial y sus candidatos congresales a nivel nacional. Entonces ya vamos a tener novedades de nombres, personajes, algunos que andan buscando los vientres de alquiler, algunos partidos darán sorpresa. Seguiremos conversando en la semana. Bueno, nuevamente, otra vez nuestro país entra en una desidia y en una inseguridad además que da
hacia los inversionistas en el extranjero cuando nuestro país se pone en una inestabilidad y una crisis política, que por segunda vez lo fomenta el Poder Legislativo, el Congreso, pidiendo la vacancia del presidente Vizcarra por segunda vez en esta gestión de este Congreso. Entonces, yo creo que es un llamado a la cordura, es un llamado a la responsabilidad y madurez en nuestro país. Lo que implica es el pedido de destituir al presidente Martín Vizcarra, que normalmente lo está promoviendo estos congresistas que están siempre, quizás podemos decir, manipulados por sus líderes, no con un programa y una agenda por el bienestar del pueblo o el país, sino con intereses electoreros o con intereses populistas que nada bien hacen a la sociedad. Creo que este viernes, ¿no? Se ha dado cuenta la segunda moción de vacancia, ya no por los mismos pedidos. Lo que ahí entiendo que ha agregado es que el presidente Vizcarra habría recibido, ¿no? 1.000.000 de soles, y además de eso que había declarado que en varias ocasiones algunas cosas indicando que no recibió nunca, y luego los personajes que han sido involucrados en los temas judiciales como del Ministerio Público, algunos confirman o supuestos colaboradores confirman, indicando que sí hay aportes. Creo que estos lo debe investigar la Fiscalía, pero sin politizar y sin hacer show, además un circo de las investigaciones, y tomando todos los canales y haciendo visibles los temas de investigación que deben ser discretas, que deben ser secretas, además en parte porque si lo politizas ya no cabe ni siquiera una acusación objetiva, sino más subjetiva, ¿no? Bueno, y hemos tenido también otra sorpresa, que Antauro Humala ha hecho un Zoom con sus congresistas. Creo que acá sí, un llamado a la presidenta Limpe que tome mayor previsión, que eso no puede hacer un preso. No puede ser un preso, porque los presos en el Perú creo que tienen el mismo trato, sin ninguna diferencia, y creo que es importante que haya orden. No pueden estar haciendo campaña desde el penal, pero además de eso, promoviendo y desestabilizando al país. Pueden tener cada uno sus intereses, pero que los plasmen de distinta manera, pero no generando inestabilidad. No superamos ni siquiera esa crisis económica, no superamos esta crisis de inseguridad, aumenta el sicariato todos los días, en parte feminicidio, mayor desempleo, la gente se desespera cómo ganar el día a día, los inversionistas no están llegando porque ¿quién va a un país inseguro, inestable, ¿no? Entonces creo que hay que ver de qué forma los ciudadanos nos involucramos y que este Congreso deje de estar buscando enfrentamientos innecesarios. Ya estamos a pocos meses y a puertas de que se va el presidente Vizcarra, que a nadie le cabe duda que entra una investigación seria, que tenga la sanción correspondiente si se encuentra algún delito, pero que deja las instituciones correspondientes para ese trabajo, ¿no? Acusan además al presidente de haber pedido cuantiosas sumas de dinero a cambio de favorecer consorcios. Si es que eso hace que nuevamente pongan su moción hacia la vacancia por incapacidad moral permanente, creo que el TC y otras instituciones tienen que dar una lectura y una interpretación correcta de la Constitución de ese término. Debe ser veraz. Bueno, seguirán muchas cosas más en la parte política. Creo que vamos a seguir con las noticias, cómo están armando sus partidos, la plancha presidencial. Habrá muchas divisiones. Ya la semana pasada comentamos también de rompimientos de acuerdos y alianzas, y creo que va a dar sorpresas el Partido Morado porque están presentando 2 listas, ¿no?, para sus elecciones internas. Entonces tendrá dos candidatos a la presidencia, además 2 planchas. Veremos qué sorpresas más nos traen. Muchas gracias. Bueno, esto es todo del panorama político, y adelante. Gracias, Violeta. Y bueno, sí tienes razón, ¿no? Que ahora nuestros políticos y funcionarios deben promover el orden y no la desestabilidad de nuestro país. Gracias, Violeta, por tus aportes. Y bueno, con esto terminamos el panorama político y ahora damos entrada al bloque Mujer en la Historia con Leslie Silvera.
Sí, compañeras, nuestras disculpas con los oyentes antes por problemas de conexión. Yo estaré brindándoles la sección de Mujer en la Historia. Antes de comenzar, compañeras, todo el equipo de Palabra de Mujer expresamos nuestras condolencias por el reciente fallecimiento de la ex voleibolista Norma Velarde, que fue parte de nuestra época de oro, y en homenaje a ella hablaremos justamente sobre el vóley femenino. Y para saber un poco más sobre el tema, contaré brevemente la historia de cómo surgió este deporte en nuestro país. En 1985, cuando el profesor de la Asociación Cristiana de Jóvenes, William George Morgan, estaba creando este deporte que al principio solo lo jugaban hombres y después se convirtió en mixto. Se le llamó como Mintonet. Un año después de su creación, en 1986, cambió el nombre denominándolo como voleibol, porque consistía en volear una pelota. Años después, en 1911, el vóley llega al Perú gracias a dos profesores norteamericanos. Hablamos de Joseph Logie y Joseph McKnight, los cuales fueron llamados por el Ministerio de Educación Pública para renovar el sistema educativo de nuestro país. Al retirarse los profesores, el vóley quedó en el olvido. Durante el gobierno de Augusto Leguía, precisamente en 1926, llegó a Lima una delegación de 14 estudiantes de China con la misión de difundir el vóley por distintos países de Sudamérica. El vóley en esa época se jugaba de manera informal, sin preocupaciones de reglas, y eran las mujeres las que más jugaban. A comienzos de los años 40, la Asociación Cristiana de Jóvenes del Perú trajo a un profesor de educación física norteamericano, Carl Johnson, encargándose de difundir el vóley y dar a conocer las reglas del juego. Con el tiempo, se crearon los primeros clubes dedicados exclusivamente a la práctica del vóley, y los colegios de mujeres empezaron a incluirlos. Debido a la expansión, se fundó la Federación Peruana de Vóley en 1942, donde jugaban algunos equipos en campeonatos nacionales. Y aquí viene lo importante, y es que en 1951 finalmente se da la primera selección femenina de este deporte, formada con miras a participar en el Campeonato Sudamericano de Vóley de Río de Janeiro, a celebrarse ese año. Nuestras chicas llegaron a este certamen como las cenicientas, pero demostraron en la cancha su valía. Perú disputó el tercer puesto en Uruguay, ganando el partido y obteniendo la medalla de bronce. Las chicas disputaron su pase a la final con Brasil, cayendo en un partido que fue considerado el mejor del campeonato. En realidad, para todos fue la verdadera final, porque en ese encuentro nació el clásico del vóley femenino sudamericano. Debemos destacar que en el equipo ideal del campeonato fueron consideradas las peruanas Berta Pérez, matadora, y Zoila Bergamino como la jugadora más completa. Ya en 1965 llega a Perú la gran revolución técnica del vóley a través de la Embajada de Japón con el entrenador Akira Kato. Él enseñó los nuevos esquemas y técnicas del juego, revolucionando los entrenamientos y las prácticas. Comenzó el nuevo patrón del vóley peruano en adelante. En 1965, el Perú logra vencer a Brasil en la Sudamericana de su propia tierra, consiguiendo el título continental. A partir de los 70, el Perú se convierte en potencia sudamericana y mundial del vóley femenino, donde destacaron las jugadoras Lucha Fuentes, Irma Cordero y Meche González. En 1974 llega a Lima el entrenador coreano Mambo Park, siendo contratado por la Federación Peruana de Voleibol. En 1982 se vivía el terror por el terrorismo y el vóley se convirtió en la única alegría de esos años. Tiempo después, al juntar la experiencia y juventud, se logró ser subcampeón mundial. Ya en la generación de los 80 destacaron Cecilia Taí, Rosa García, Natalia Málaga y Gaby Pérez del Solar. A pesar de que en esas épocas las jugadoras no recibían pago, eran entregadas y dedicaban el 100% de su tiempo a la selección. Y el Perú llegaron a triunfar, clasificar y tener mayores reconocimientos. Hubo algunos tropiezos, como la casi gloria de Seúl. La nueva generación de voleibolistas llegó para darnos esperanza. Bueno, Roxana, Violeta, escucho sus comentarios al respecto a este tema tan importante. Gracias, Leslie. Nuestras condolencias a toda la familia, es una gran pérdida y creo que el vóley a muchos nos robó esos
nos hizo vivir esos sueños. Muchos hemos participado en nuestros equipos de colegio y teníamos como paradigma las grandes voleibolistas, que a veces nos despertábamos en la madrugada a esos campeonatos invencibles, y creo que es el gran cariño eterno, y muchas condolencias a sus familiares, fortaleza y ese orgullo peruano de las grandes voleibolistas, y saludarlos inmensamente a cada una de ellas. Yo sé que han pasado otra etapa, pero es importante su presencia en la historia del Perú. Así es, ¿no? Realmente una generación dorada en el vóley, ¿no? Solamente por mencionar a otras jugadoras también de la generación, como Luisa Cervera, Alejandra de la Guerra, Miriam Gallardo, Sonia Heredia y Catherine Horn, ¿no? Y como tú decías, es el mayor triunfo de la historia en esta disciplina en nuestro país. Y bueno, también de parte de todo el equipo de Palabra de Mujer, brindamos nuestras condolencias pues a la familia de Norma Velarde. Gracias, Leslie. A ustedes, chicas. ¿Quién las ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras. Y entramos ahora al bloque de entrevista. Hoy nos acompaña la obstetra Pilar Arce. Ella es coordinadora del equipo de fortalecimiento de capacidades de PROMSET. Tiene un amplio conocimiento en salud sexual y reproductiva. Una entrevista que estará a cargo con mi compañera Violeta Oliveros. Adelante. Bueno, muchas gracias por estar aquí presente con nosotros, Pilar. Regresamos en el bloque de entrevistas. Nuestro tema de hoy día es justamente sobre el aborto y los debates que nos emana en esta tarde, que es el aborto terapéutico, y sobre algunos casos. Buenas tardes, Pilar. Qué gusto tenerte nuevamente en set. Violeta, buenas tardes. Un placer para mí estar con ustedes. En primer lugar, traigo el saludo de PROMSEX, una organización no gubernamental feminista que a través de la incidencia política, la generación de conocimientos y las alianzas contribuye a que las personas decidan sobre su sexualidad y su reproducción con autonomía, con dignidad, con justicia e igualdad. Qué gusto, Pilar. Qué gusto que las mujeres podamos incluir, y especialmente Palabra de Mujer, que estamos sensibilizando en todos los derechos de forma integral a las mujeres peruanas, y no solo peruanas también, si pudiéramos llegar a otros alcances, porque creo que nuestros derechos van allá más en la frontera. Queríamos tocar esta tarde, había un tema, haberse enterado de una niña en Piura que fue violada por su papá, no logró a tener un aborto que en realidad por una violación podían haber encaminado, sino que lo tuvo a la bebé, y ya hubo, creo, una primera sentencia de eso. ¿Qué piensas en nuestro país, Pilar, pese que el aborto terapéutico está despenalizado, pero también hay muchos casos que dejan tallar que las personas tienen que ser obligadas a tener al bebé después de una violación, o a veces están presionadas, secuestradas? ¿Qué crees que podría cambiar el Código Penal, o es que de qué forma trabajamos con el sector que ve especialmente la familia como protección que tiene que tener el Estado con la familia peruana, y especialmente en cambio con el Ministerio de la Mujer? Y creo que hay mucho que hablar allí, Pilar, y esta tarde creo que tenemos que en algo que aterrizar qué queremos las mujeres, ¿no? En primer lugar es centrarnos y hablar de la problemática del aborto en sí, ¿no? El aborto en realidad es un problema de salud pública, y no solo en el Perú, es en el mundo, ¿no? O sea, es importante entender que es una realidad, ocurre, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay una estimación en el Perú que se hizo hace unos años sobre el número de abortos en nuestro país, y se habla de aproximadamente 1000 abortos por día, ¿no? De abortos clandestinos, ¿no? Ahora, mira, en el año 2018, justamente en un estudio de PROMSEX, se revela que el 19% de las mujeres entrevistadas para este estudio, mujeres entre 18 y 49 años, revelaron que ellas se habían tenido un aborto en su vida. O sea, el aborto es una realidad. Yo creo que partamos un poco de esa problemática, ¿no? Ahora, si bien es cierto, el aborto es una consecuencia, pues, de un embarazo no deseado,
¿no? Y las cifras del ENDES, por ejemplo, del 2018 nos revelan que más del 50% de los embarazos en nuestro país son no deseados, ¿no? Imagínate cuántos de estos embarazos justamente terminan en un aborto, ¿no? Y ahí viene el tema de la legalidad, ¿no? Y lo que tú mencionabas hace un momento, ¿no? En nuestro país solamente tenemos legalizado el aborto terapéutico desde el año 1924. Imagínate hace cuántos años, y recientemente desde el año 2014 tenemos una guía que orienta a los profesionales de la salud para la atención del aborto terapéutico en los hospitales, ¿ya? Entonces sí, efectivamente, si bien es cierto tenemos la guía, lo tenemos legal desde 1924, pero todavía existen barreras para que las mujeres podamos acceder a este derecho ganado, como tú lo decías inicialmente. Ahora, en el caso de las niñas, es una situación que sí, efectivamente, la violación sexual es un problema que se está acrecentando cada año más en nuestro país. O sea, y las cifras, obviamente, no, o sea, las cifras definitivamente nos lo dicen, ¿no? O sea, lamentablemente tenemos cifras increíbles, ¿no? Digamos, en este año, por ejemplo, entre enero y agosto, el MIM, el registro de nacidos vivos del MINSA revela que se han registrado 767 nacimientos con madres menores de 14 años. Situación obviamente que preocupa, ¿no? Entonces creo que cuando hablamos de niñas, estamos hablando realmente de un problema bastante serio porque tiene repercusiones en la vida, en la salud física y mental de esa niña, en el futuro. O sea, tiene muchas repercusiones un embarazo fruto de una violación, ¿no? Entonces Así creo es. que ahí definitivamente el hecho de negarle el aborto terapéutico a una niña en esta situación definitivamente es vulnerar sus derechos, ¿no? ¿Crees, Pilar, que nuestro país está preparado para poder despenalizar el aborto, como tú decías, su cultura, la forma sociológica, o sea, el estatus sociológico? ¿Crees que nos puede llevar a un buen camino despenalizando el aborto? Creo que es necesario, creo que es importante. O sea, como te decía inicialmente, partamos de una realidad. Es un problema que se sufre, que las mujeres sufrimos en el día a día. Lo que pasa es que todavía hay mucho estigma con respecto al tema, ¿no? Entonces creo que ahí es importante señalar que una despenalización va acompañado de programas que atiendan efectivamente la salud sexual y salud reproductiva, que atiendan esas necesidades de salud sexual y salud reproductiva de las mujeres, pero realmente programas de calidad, ¿no? Imagínate ahora, te decíamos, o sea, para que una mujer no, digamos, tenga los hijos que quiera tener, ¿de qué nos valemos? Del uso de anticonceptivos, ¿no? Y si nosotros vemos, por ejemplo, la situación que estamos pasando ahora en el marco de la pandemia, hay una disminución terrible, 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 terrible en los casos de orientación y consejería en salud sexual y salud reproductiva y anticoncepción, por ejemplo, ¿no? Que de la misma forma, el acceso a métodos anticonceptivos, que ahorita, a partir de junio, empezó nuevamente a abrirse los servicios y nuevamente a brindar los anticonceptivos, pero a la fecha todavía no llegamos ni siquiera a cubrir el 50% de lo que teníamos los primeros meses del año. Entonces hay toda una brecha que realmente ya nos podemos imaginar qué viene después, ¿no? La gran cantidad de embarazos no deseados que vamos a tener en nuestro país, ¿no? Sí, a veces, Pilar, entenderás, cuando hablamos de este tema, como que nos dicen, están fomentando el aborto, ¿no? No se logra entender cuál es la dimensión real y la necesidad de, por ejemplo, en Cuba, no sé si tenemos esto, a los últimos estudios, es que nos decían, en Cuba, por ejemplo, una mujer está facultado para que una vez en su vida pueda hacerse un aborto, si es que lo decide así, ¿no? Entonces creo que también es un tema de salud hacia la mujer, un derecho a la salud, porque
acá en el Perú, sí es cierto, el tema de los métodos anticonceptivos han sido fomentados, utilizados, pero todavía no hay mayor alcance a los sectores más vulnerables. Y Y donde hay una nosotros cosa, tenemos mayor cantidad es allí, ¿no? pero hay una cosa que también hay que tomar en cuenta, ¿no? Si bien es cierto, podemos tener incluso acceso a los métodos anticonceptivos, pero no hay ningún método que sea 100% segura. Entonces, la posibilidad de poder tener un embarazo no deseado, lo tenemos las mujeres, ¿no? Justamente, por más que tú te estés cuidando con un método, la posibilidad puede ocurrir, ¿no? Ahora, lo otro es también todo un estigma con respecto también a la anticoncepción oral de emergencia, ¿no? Que también es un derecho, realmente también una conquista de años, ¿no? O sea, la anticoncepción oral de emergencia se convierte en, en un anticonceptivo para, que se puede ofrecer a la mujer como una segunda oportunidad cuando tuvo una violación sexual, cuando le falló el método anticonceptivo o simplemente cuando tuvo una relación sexual no protegida, ¿no? Entonces, ¿cómo es que este anticonceptivo puede ayudar a que la mujer no tenga un embarazo que no desea, que no lo planificó, ¿no? Y aún así, todavía vemos que en los servicios de salud no se oferta este método. A pesar que ahora justamente dentro de las normativas está y está bien claro, ¿no? Como parte del kit contra la violencia, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que es importante también hablar sobre lo que significa la anticoncepción oral de emergencia como una forma de prevenir un embarazo no deseado, ¿no? Entonces, porque el aborto justamente es una consecuencia después de que alguien quede embarazada sin desearlo. Y justamente el tema de penalizar o de estar criminalizado el aborto, lo único que hace es empujar a las mujeres a tener un aborto en situaciones totalmente inseguras. Clandestinas. ¿No? Clandestinas. Inseguras, básicamente, ¿no? Inseguras donde su vida y su salud corren peligro. Entonces, creo que eso es una problemática que hay que verlo con mucha generosidad y hay que verlo también como los derechos de las mujeres que tenemos para poder decidir cuántos hijos queremos tener en nuestras vidas, ¿no? Creo que esta realidad de la pandemia nos ha traído también a visibilizar bien. En el confinamiento ha aumentado el caso de violaciones dentro de la familia. Y quienes son, o sea, abusadas, violadas, especialmente son por los integrantes de la familia. Entonces Así tú no es. puedes decir que la jovencita si sale a la calle está expuesta a alguna violación, no necesariamente. Habrás visto en todo este estudio de este confinamiento, muy pocos los casos de violaciones de fuera de la casa, sino están dentro de la casa, coaccionadas, así como te decía el tema de Piura, coaccionadas o simplemente no tienen otra forma de vida y si es abusada por el padre que no tiene que proteger, es abusada por los hermanos o por los tíos, esa persona en parte, la mamá llega a enterarse al final. He visto hace 2 días que una madre de familia ahora en la madrugada me parece que han agarrado a un tipo que era el padrastro que estaba abusando, o sea, infraganti, de su hijastra. Es en Los Olivos, me parece. Mira, este tipo no venía por primera vez, ya venía haciendo secuencias como para consumar. Entonces, yo creo que acá debemos también otro llamado, como está haciendo el trabajo Pronsex, es aparte cómo el Estado tiene que SOS implementar centros de atención de denuncias, porque cuando van a la comisaría ya expones, a veces revictimizas además. Entonces tiene que haber quizás denuncias anónimas, lugares como que podría ser esos, para llamar por teléfono, esas casetas de llamadas públicas que habían antes, algún lugar donde las menores, quizás por temor de que en la casa le castiguen, de que lo boten de la casa, porque normalmente ven a una niña, tiene 14, 15, le dicen, no, tú buscaste, tú lo permitiste. De víctima a veces termina siendo doblemente revictimizada. Entonces, yo creo que exponemos mucho. ¿Qué alternativas podemos dar? Si podemos entender, por ejemplo, Pilar, y eso iba mi pregunta, ¿hay alguna clase social en el cual en este confinamiento haya habido mayor visibilización de violaciones? Sí, efectivamente. Ahora, lo que tú dices es cierto, o sea, incluso antes de la pandemia, la problemática de que
los principales perpetuadores de la violencia sexual hacia los niños y niñas son su propio entorno familiar. O sea, no es exclusivamente, ahora que en el medio del confinamiento esto se haya acrecentado, es también un acrecentamiento de la problemática, ¿no? Pero sí, digamos, desde antes de la pandemia, digamos, este indicador ya lo conocíamos, ¿no? Ahora, con respecto a lo que tú mencionas, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la denuncia, creo que también es importante, si bien es cierto, es importante la denuncia, pero hay que tener claro que la denuncia no se puede ver, no puede ser como un condicionante para el acceso a los servicios de salud, ¿no? O sea, una niña violentada sexualmente necesita atención bajo la normativa dentro del establecimiento de salud. Necesita recibir este kit de emergencia que te comentaba inicialmente, ¿no? Recibir una anticoncepción oral de emergencia para evitar un embarazo, necesita recibir su medicación para evitar una infección de transmisión sexual, incluido el VIH, necesita darle toda la información para que ella pueda decidir y pedir una evaluación integral de su salud. Entonces, esto es muy importante que se pueda conocerlo, no que la denuncia sea un condicionante para el acceso a los servicios, ¿no? Entonces, creo que cuando hablamos de esta situación, obviamente ocurre en todo lado. Cuando la situación es más hacinada, o sea, digamos, los lugares donde hay mayor hacinamiento, probablemente se dan mayores condiciones para la violación sexual, ¿no? El hacinamiento. Ahora, hay una cosa que sí es importante, ya relacionándolo con el tema del aborto, que no existe un perfil netamente descrito para decir quiénes son las mujeres que abortan, por ejemplo, en nuestro país. No existe un perfil, no existe. Entonces, es igual, el embarazo no deseado se puede dar, pero, digamos, una mujer cuando no quiere tener ese embarazo probablemente va a acudir a cualquier servicio, clandestino o no clandestino, a interrumpir ese embarazo, ¿no? Pilar, entonces, estamos de acuerdo en el sentido que esto es una realidad. Así el 58% de las mujeres, ¿no? Dice la data, que han acudido a algún centro informal o formal a hacerse, en todo caso, un aborto, ¿no? A interrumpir su embarazo, por una u otro. Entonces, si ese 58%, que es más de la mitad, entonces es una necesidad de la sociedad, porque están teniendo hijos, ¿no? No queridos, no deseados, y creo que también eso se plasma cómo está la vivencia de la adolescencia, de la niñez en nuestro país, cómo se están desarrollando las familias quizás con menos oportunidades, porque a veces se sienten obligados a tener más hijos de lo que tienen, o simplemente es que no estaba planificado y truncan toda una vida, a veces los adolescentes en camino, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Seguir promoviendo que, de hecho, la despenalización, pero debe también haber quizás como un requisito que sea por una sola vez en cada mujer, porque también si no, estaríamos acostumbrados, claro, las violaciones tienen antecedentes de violencia contra su voluntad y otros. Podrían ser también excusados en otros motivos por la irresponsabilidad a veces de las propias mujeres. Mira, permíteme contestarte y decirte, yo creo que no hay ninguna mujer que vaya a abortar porque se le ocurre abortar. Yo no creo que exista una mujer realmente que, justamente esas son como que etiquetas que nos ponen, ¿no? Por irresponsables se embarazó. Como te decía, las condiciones, el hecho de no tener acceso a servicios de calidad en salud sexual y salud reproductiva, el hecho que vayas y no encuentres tu anticonceptivo o estés usando tu método anticonceptivo y finalmente te falló, pueden generar, o una violación sexual, puede generar un embarazo no deseado, ¿no? Entonces hay muchas razones, muchísimas razones por las que las mujeres se enfrentan a un embarazo no deseado y probablemente también muchas razones por las que ellas deciden interrumpir un embarazo, ¿no? Entonces yo creo que ahí tenemos que pensar de que realmente si hubieran servicios de calidad, cuanto las mujeres tengamos acceso digamos, al avance científico, aparecerán anticonceptivos que se puedan, digamos, que se puedan amoldar a nuestro propio perfil. Yo creo que las mujeres
vamos a estar mucho más protegidas para evitar un embarazo no deseado. Ahora, como te decía, el tema no es, o sea, ir a interrumpir un embarazo, eso también es como que una etiqueta, ¿no? Que nos ponen como que fuéramos malas. Yo creo que no, las mujeres no somos malas. ¿Qué piensas tú, Violeta? No somos malas. No es que seamos insensibles. No somos unas asesinas, no. Al contrario. Hay situaciones, sí, definitivamente, que nos empujan a tomar una decisión de este tipo. Y no es fácil. Cuando tú conversas con una mujer que tomó la decisión de interrumpir el embarazo, previamente esa mujer ha pasado días y noches probablemente sin dormir, dándole vueltas para darle solución a ese problema que tenía. Y probablemente tiene hijos pequeños, probablemente tiene que pagar escuelas, probablemente tiene que dar de comer, probablemente es una madre que ella es la que solventa económicamente la casa, de repente no tiene una pareja estable, en fin. Hay N, o estudia, en fin, hay N situaciones, como te digo, hay N situaciones por las que las mujeres. Yo creo que lo que ustedes promueven, ¿no? Desde PROMSEX es eso, o sea, es que el aborto es una realidad y continuará siéndolo. Entonces, es una necesidad generar una política de Estado, aparte de una salud sexual sana, preventiva, además, que sea la edad adecuada, y no tenemos pues eso, no tenemos. Entonces, ante esta realidad, entonces, ¿qué queremos? La despenalización, pero como te decía, es quizás para culminar, que para que no ver a las mujeres o exponerlas a una situación de criminalización, ni que nos digan que son prácticas, aparte exponerlas a prácticas inseguras, ¿no? Y que pongan en riesgo su salud, yo creo que hay que entrar en debate. La sociedad necesita entrar en debate y eso debe debatirse en los colegios profesionales, en los ministerios, en los sectores, en los comedores. Debe sentirse su voz. ¿Cuál es nuestra realidad? Porque a veces lo hacemos un tabú y creo que en algunos las mujeres tenemos que decidir qué queremos de nosotras, porque muchas vidas a veces se truncan por esa razón, ¿no? Entonces, y es importante el acceso a la información, ¿no? Eso. Por ejemplo, te decía, en un estudio que hizo PROMSEX en el 2019 sobre percepciones, nos hablan de que el 40% de las personas entrevistadas no sabían, desconocían de la legalidad del aborto terapéutico, por ejemplo. Tú encuentras en la internet o encuentras a personas que hablan sobre la temática, donde nos culpabilizan, donde hay mucho estigma, donde hay mucha culpa, en fin. Entonces, creo que es necesario tener acceso a información científica, de buena fuente, que realmente nos ayude a las mujeres a entender esta problemática en la que vivimos y poder, y tener claro de qué se trata, ¿no? O sea, no solamente es pensar de que somos malas y brujas. No, 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 no. Muchas gracias, Pilar. Te agradecemos. Tú sabes, a veces de los medios el tiempo es corto, pero hemos empezado y de hecho que te vamos a seguir pidiendo por favor que nos apoyes con estas entrevistas. Tenemos que llegar a más mujeres. Este es nuestro programa que justamente está dedicado a las mujeres y creo que concluimos en que el aborto es un problema de salud pública que debe ser atendido con urgencia y para eso necesita el compromiso y el trabajo articulado de toda la ciudadanía y las instituciones. ¿Algo más que agregar, Pilar, para poder finalizar, por favor, esta entrevista? No, finalmente es importante. Las mujeres tenemos que exigir que tenemos nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos. Son nuestros derechos, ¿no? Y no permitamos que no se nos arrebaten. Estamos ganando, estamos conquistando poco a poco más derechos y no podemos permitir que eso nos arrebate. Nada, muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Ha sido un gusto conversar contigo y muchas gracias a los radioyentes de igual manera. Este es un inicio y vamos a continuar sensibilizando y además conversando sobre nuestros temas de mujer. Bueno, llegamos al final del programa. Espero que hayan disfrutado de todo el aporte del equipo de Palabra de Mujer. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Un lindo fin de semana, un gran abrazo para todos y a cuidarse, a cuidarse. No olviden, lavado de manos, distanciamiento y uso de mascarilla. Nos vemos. ¿Quién les ha llamado el sexo débil? Cuando las mujeres tienen 1000 poderes, son águilas, lunas, guerreras.